Aquí el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos describe una experiencia que cada ser humano tiene. Específicamente los cristianos tenemos una lucha constante contra el pecado. Este conocimiento lo descubrimos cuando nos vemos en el espejo de la ley de Dios. Es donde único podemos entender esto. El cual nos muestra el reflejo de nuestra condición y la naturaleza ante Él, que es la naturaleza de pecado. Esta naturaleza intenta impedir hacer el bien, aun cuando lo deseamos realizar, y nos conduce a hacer lo que no deseamos. Entonces, si hacemos lo que no deseamos, nuestras acciones no deseadas son el resultado de una reacción incorrecta ante las tentaciones de Satanás. Son una reacción incorrecta ante las tentaciones de Satanás. La definición de reacción es el comportamiento ante un determinado estímulo. En el tema del pecado, entonces sería el estímulo que representa la tentación, y la reacción es la respuesta que realizamos con nuestro comportamiento. O sea, que cedemos al pecado. No lo deseamos, sino que reaccionamos incorrectamente ante las tentaciones de Satanás. Esta reacción incorrecta, muchos la atribuyen a problemas o situaciones difíciles por los cuales estamos pasando. Y decimos, no podemos hacer el bien porque la situación me condujo a hacerlo. No pudimos hacer el bien porque la situación me condujo a hacerlo. A lo que la Biblia responde en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podráis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, las tentaciones van dirigidas a lo que nuestra capacidad humana podemos hacer para convertirlas de tentación a pecado, ¿verdad? También el versículo describe que Dios pone un límite en las tentaciones, ya que Él no permite que podamos ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y también el versículo nos dice que Él nos otorga también la salida para poder soportar. En otras palabras, Dios nos da la capacidad para poder resistir las tentaciones de Satanás. Otros justifican su debilidad ante el pecado, expresando que fue la naturaleza de pecado que lo condujo a hacerlo. Mi naturaleza caída fue la que me incitó a hacerlo. Y hasta cierto punto es cierto esa aseveración. Pero también tenemos que entender que hay una responsabilidad nuestra que no podemos omitir. La Biblia responde a esto en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El cristiano, aunque tiene naturaleza de pecado en él, la naturaleza de pecado no lo domina, no tiene dominio sobre él. También la Biblia nos da un ejemplo sobre esto, sobre la responsabilidad que tiene el ser humano ante el pecado. Porque si entendemos, cuando Adán y Eva pecaron, no tenían naturaleza de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una responsabilidad clara del ser humano en actuar correcta o incorrectamente en las tentaciones de Satanás. Ahora bien, lo cierto es que tenemos una realidad en nuestras vidas. El ser humano tiene una realidad en sus vidas. Tenemos que enfrentar el pecado. Tenemos que enfrentar el pecado. Y es en la palabra de Dios en donde encontramos la respuesta de cómo hacerlo. No hay otro lugar en el mundo en donde usted puede encontrar la respuesta de cómo enfrentar el pecado. Donde único se ubica es en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. En donde nos describe su origen, nos describe su manifestación y nos describe la respuesta para vencerlo. Ahora bien, para poder hablar del pecado, primero tenemos que comenzar con el origen del pecado. ¿Cómo surge el pecado? ¿Verdad?
La Biblia nos narra en Isaías, acompáñenme a Isaías 14, del 11 al 15. Isaías 14, del 11 al 15. La palabra del Señor dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tus debilidades a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí vemos claramente que el profeta Isaías describe en estos versículos a Lucifer, ¿verdad? Al lucero de la mañana se le dice. Ahora bien, el origen del pecado surge de Lucifer. Y este origen surge cuando Lucifer estaba en el cielo. La Biblia describe este acontecimiento como el misterio de la iniquidad, que eso se menciona en 2 de Tesalonicenses 2:7. En otras palabras, es un misterio para el ser humano, es un misterio para nosotros poder saber cómo el pecado nace en Lucifer. Pero lo que la Biblia sí deja claro es que los ángeles primeramente tienen libertad para tomar decisiones. Tienen un libre albedrío al igual que nosotros, ¿verdad? Y en segundo lugar, la Biblia deja muy claro que la primera manifestación de pecado fue el orgullo. La primera manifestación de pecado fue el orgullo. La Biblia dice la soberbia, o sea, el orgullo. Este pecado es tan peligroso que convenció a una tercera parte de los ángeles para que se rebelaran contra Dios. Apocalipsis 12:4 lo menciona. Si analizamos en la clase, el hermano César y el pastor ampliaban un poco sobre el orgullo. Si analizamos cuidadosamente el orgullo, se puede manifestar fácilmente en el ser humano, ya que puede abarcar diferentes áreas de nuestra vida cotidiana con el mismo resultado: rebelarse contra Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos rebelándonos contra Dios. Ahora bien, ¿cómo el pecado llega al ser humano? Todos conocemos la historia. ¿Cómo el pecado llega a la humanidad? Busquemos Génesis 3. Entre el versículo 1 al 13 vamos a aprender qué nos enseñan estos versículos. Todos conocemos lo que ocurre en este desarrollo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Donde Eva peca, es tentada por la serpiente, que es representación de Satanás. Ahora, para desglosar los versículos, ¿qué aprendemos de ellos? Número 1. Satanás en sus tentaciones siempre utiliza la duda para que cedas al pecado. Versículo 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás lo que hace con Eva es que le crea la duda sobre la instrucción que le estaba dando Dios a ellos sobre no comer, sobre este árbol. En el ámbito, si lo explicamos más abiertamente, en el ámbito jurídico, hay un término que se dice que se debe de probar que es culpable más allá de toda duda razonable. En otras palabras, la duda puede restarle valor a la verdad en una corte. Créanlo o no. La duda puede restarle valor a la verdad en una corte. Y
simplemente por crear la duda, puede esa persona quedar impune del delito que cometió. Con el respeto de las leyes humanas, muchos abogados no prueban que su cliente es inocente, sino prueban una duda razonable para que la persona quede impune del castigo. No prueba que es inocente, pero crea una duda. Y esta duda hace que esta persona quede impune de su delito. Satanás hace lo mismo. Le resta valor a la verdad de Dios con la duda, para que sus tentaciones se conviertan en pecados en cada uno de nosotros. Satanás lo que va a crear es la duda de la verdad de Dios. Si Dios existe o no existe. Si en verdad Jesús existió o no existió. Todas esas dudas comienzan a formarse en nuestra mente y si le damos lugar a las tentaciones que la Biblia menciona en Efesios, que son los dardos de fuego, podemos caer en una duda que nos haga, valga la redundancia, dudar de la verdad de Dios. Ahora, también en relación al pecado, debemos evitar lugares y personas en donde podamos ser tentados. El versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió de ella. Eva, según estos versículos, Eva estaba acompañada ¿de quién? De la serpiente. Estaba acompañada de Satanás, de la serpiente. Y es donde Satanás esperó que ella estuviera cerca del árbol para tentarla. ¿Por qué dijo esto? Porque el versículo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eva tenía que estar suficientemente cerca del árbol para poder apreciar esto. También lo suficientemente cerca del árbol para que la Biblia describiera que sus ojos veían que era agradable este árbol. Ella estaba suficientemente cerca de esto. En otras palabras, Satanás esperó que Eva estuviera suficientemente cerca del árbol para generar la tentación, para generar la duda de ella. Ahora, también podemos aprender de esta historia, el pecado no fue manifestado en la naturaleza humana hasta que Adán comió del fruto. El pecado no fue manifestado por completo en la naturaleza humana hasta que Adán comió del fruto. Porque fíjese, el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7 dice, cuando Adán come, dice, entonces fueron abiertos los ojos. Fíjense, las mismas palabras que le dijo Satanás a Eva, serán abiertos tus ojos, pero no era bajo la expresión que Satanás le había dicho, serás como Dios, pero sí realmente fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Fíjense, cuando Adán come, es que ambos se le abren sus ojos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La instrucción y la responsabilidad se la dieron a Adán, no fue a Eva. Es por eso que en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nacemos con una naturaleza pecadora. Todos somos pecadores. Romanos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, Eva fue engañada por Satanás. Eso lo tenemos claro. Pero Adán no fue engañado. La Biblia dice que Eva le da el fruto y él lo toma. Adán decidió tomar del fruto. Adán decidió tomar del fruto. Y la razón
que pueden haber muchas razones, yo entiendo que una de las razones principales por la cual Adán tomó del fruto fue que al ver que Eva había comido del fruto y no estaba muerta, luego de haber comido del fruto, comenzó a entender incorrectamente las consecuencias del pecado que Dios le había dicho. Interpretó incorrectamente las consecuencias que Dios le había dicho del pecado, de no comer del fruto, lo que lo dirige a desobedecer. ¿Qué nos muestra esto? La mal interpretación de la palabra de Dios nos puede conducir a desobedecerlo. El ignorar o entender incorrectamente las consecuencias del pecado no cambia sus consecuencias reales y tampoco es excusa para pecar. Tampoco es excusa para pecar. La razón principal, y digo principal, la razón principal por la cual nosotros no decidimos pecar no puede ser por no recibir las consecuencias. Porque si usted intenta obedecer a Dios por no recibir las consecuencias, está obedeciendo por temor y no por amor. La razón principal por la cual obedecemos a Dios es por amor. Venimos a congregarnos por amor. Tenemos una relación con Él por amor. Y ese es el principio de toda obediencia, el amor a Dios. Las tentaciones no tan solo hacen atractivo el pecado, sino también minimiza las consecuencias del pecado. O te las presenta como si pudieras tener control de ellas, para que puedas consumir el pecado. Conozco que está mal, estas pueden ser mis consecuencias. Lo que hago es, trato de ver cómo manejo las consecuencias en el ámbito terrenal, cómo manejo las consecuencias para poder justificarme a pecar. Eso es lo que hace el pecado. El pecado, al ser consumido, generó un cambio dramático en la naturaleza perfecta de Adán y Eva, experimentando un sentimiento de culpa, vergüenza y miedo. Versículos 7 y 8 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva comenzaron a experimentar por primera vez en sus miembros una ley que hacía guerra contra la ley de su mente. ¿Por qué digo esto? Porque ellos conocieron que habían desobedecido a Dios. Ese sentimiento de esconderse de Dios es un sentimiento de culpa, un sentimiento de vergüenza y un sentimiento de miedo ante la santidad de Dios. Conocieron que estaban desnudos no tan solo físicamente, sino también espiritualmente. Y esto los llevó a esconderse de Dios. Proverbios 28:1 dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Ahora bien, cuando tenemos estos sentimientos de culpa, cuando pecamos, tenemos estos sentimientos de culpa, tenemos sentimientos de vergüenza, tenemos sentimientos de miedo. ¿Cuál es el siguiente paso del pecado en nosotros? Porque el pecado no se queda ahí. Comienzan a haber unas etapas de pecado. Comienzan a haber unas etapas de pecado. Porque el pecado intentará defenderse, dirigiéndote a justificarte cuando es confrontado, omitiendo la responsabilidad del que lo comete y limitando la oportunidad de arrepentirse de igual manera. Versículo del 8 al 13. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová, tuvieron que miedo. Versículo 9 dice, aquí comienza a Jehová y hace 4 preguntas para ellos, dice. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás?
Dios sabía dónde estaban, ¿verdad? Omnisciencia de Dios, atributos de Dios. Dios sabía lo que habían hecho. Y aún así le pregunta a Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, consecuencias del pecado, porque estaban desnudos y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Esta pregunta, si la analizamos, Dios le está dando la oportunidad a Adán de arrepentirse. Has comido, reconoce el pecado. Has comido del árbol, lo dirigió exactamente a una respuesta específica. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Se justificó. Y ahí, espiritualmente hablando, el pecado en Adán, lo que hace Adán es que se justifica de sus acciones. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Otra justificación. Ninguno de ellos asumieron su responsabilidad ante el pecado. Y por consiguiente, hubieron las consecuencias que eventualmente ya todos conocemos sobre ella. Hubo una maldición en la tierra y comenzó una naturaleza de pecado en todo ser humano. Este es el origen, esta es la manera como el pecado pasa a toda la humanidad. Ahora, el pecado manifestado en la acción. El pecado manifestado en la acción. La Biblia nos enseña a lo largo de ella diversos ejemplos sobre la manifestación del pecado a través de la acción, a través de consumir el pecado. Y uno de estos ejemplos que abarca muchos puntos que me gusta siempre darlo es en 2 de Samuel 11 del 1 al 15. Vayan, 2 de Samuel. Esta es la historia del pecado del rey David. Que en la clase también mencionamos al rey David, mencionamos el orgullo y mencionamos el pecado, ¿verdad? Ahora, todos conocemos la historia del rey David. El rey David no fue a la guerra, ve a Betsabé, la desea, en ese deseo se acuesta con ella, de esa unión ella queda embarazada y David intenta ocultar su pecado. El primer plan de David fue traer a Urías, su esposo de la guerra, para que se acostara con ella. Urías, por lo que relata la Biblia, era un hombre íntegro, porque lo que hizo fue que se quedó con sus soldados en el palacio. Le llega esta información a David. David dice, ok, segundo plan fue, vamos a embriagarlo. Lo invitó, lo embriagó, para que fuera con su esposa. ¿Qué pasa? Urías no hizo eso tampoco. Esto llega a oídos de David. David dice, ok, esto es lo que voy a hacer. Le da una carta a Urías, para que Urías se lo lleve al general de la batalla, en donde decía que pusieran a Urías frente para que fuera muerto. Él mismo llevó su carta de muerte, sirviendo a su rey, sirviendo a su rey. Ahora bien, llega allá, hacen lo que dice el rey y Urías es muerto, ¿verdad? Urías es muerto. Solamente en este relato vemos 4 manifestaciones del pecado en acción. David toma a la mujer de Urías y luego hace 3 planes para que Urías muera. Es una acción completa
de la tentación del pecado, ¿verdad? Otro detalle importante es que hay que señalar en esta historia es que el pecado iba desarrollándose más en la vida de David a medida que pasaba el tiempo, y sobre todo a David no arrepentirse de su pecado, dándole el espacio al pecado en su vida para crecer, porque hubo una manera escalonada del pecado, de una infidelidad a un asesinato. Y no un asesinato de cualquier persona, un asesinato de un soldado de él mismo. Y en este proceso del pecado, del rey David, vemos, número uno, las mentiras, una detrás de la otra. O sea, en este proceso, en este tiempo que le da al pecado, comienza un proceso de mentira que va en desarrollo. Número dos, vemos en el pecado de David la participación de los mensajeros de David en el pecado. O sea, David involucró sus mensajeros en su pecado. El pecado que él tenía que arrepentirse. El pecado siempre va a buscar aliados para cubrirse. Y va a engañar a la persona que está afectada para hacer ese proceso. Ahora, como rey absoluto, sintió que ponía a manejar las consecuencias de su pecado, porque hizo 3 planes. Sintió que podía manejar las consecuencias de su pecado, porque en Levítico 20:10 la ley de Dios decía que el que cometiera adulterio iba a ser muerto. La pena era muerte. La pena era muerte. Y el pecado ciega el entendimiento del rey David hasta el punto de hacerlo sentir que no estaba pecando contra Dios. Lo hizo hacer sentir hasta un punto que su conciencia no podía entender que él estaba pecando contra Dios. Ahora bien, en el capítulo 12, porque Dios conoce todas las cosas, nada se le escapa a Dios, ¿verdad? Dios envía a un profeta, Natán. Le dice, ve a donde David, poniéndolo entre 1000 palabras para corregirlo, ¿verdad? Y fíjese, y el profeta de Dios, Natán podía ir directamente de David y decirle la verdad, ¿correcto? Se lo podía decir claramente. Todo el pueblo, toda la nación de Israel sabía que Natán era un hombre de Dios. Pero aún así Natán fue prudente y le hizo una historia. Dice, este hombre rico recibió un viajero y para darle comida, parafraseando la historia, para darle comida, entonces lo cogió de su oveja y cogió de la oveja, una sola oveja de un hombre pobre, y se la quitó, la mató y hizo la comida. ¿Qué tú piensas que debería de ser, verdad? Y David se encendió de furor, de gran manera, contra aquel hombre de la historia, y dijo, vive Jehová, el que tal hizo, digno de muerte es. Así le dijo. En el versículo 7, Natán le dice, tú eres ese hombre. Y comienza a explicarle desde el versículo 8 hasta el 12, porque lo que hiciste en secreto, mayote esto delante de todo Israel y a pleno sol lo haré saber. Nada se lo oculta a Dios. Lo que usted piensa que está ocultado, nada se lo oculta a Dios. Entonces, versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tus pecados, no morirás. Cuando David dice, pequé contra Jehová, son 2 puntos que hay que señalar. Número 1, el pecado tenía cegado tanto a David que no entendía que estaba pecando contra Jehová. Y número 2, esta expresión, él no se justificó. Él asumió que hizo algo incorrecto contra Dios. Pequé contra Jehová. No se justificó como Adán y Eva. A él expresar esto, el profeta Natán dice, Jehová ha redimido tus pecados, no morirás. El
detalle de la historia es que aún siendo perdonado David, hubieron consecuencias terrenales. La Biblia dice que Jehová hirió al hijo de Betsabé y David. Y eventualmente él muere. Ahora, ¿qué enseñanza encontramos en la historia de David en relación al pecado? El pecado puede crecer en nosotros y cegarnos espiritualmente al punto de pensar que no estamos pecando contra Dios. Se debe confrontar el pecado para ser corregido. Usted no puede corregir el pecado si no es confrontado, pero confrontado a través de la palabra de Dios. ¿A quién envió Dios? Al profeta. Dios perdona a quien se arrepiente de sus pecados, sin importar qué tan grande sea el pecado en su vida. Y debemos de asumir las consecuencias del pecado terrenal si Dios lo dispone, aun cuando Dios nos perdona. Si Dios dispone que debemos de sufrir consecuencias, porque debemos de tener una enseñanza en ese error que cometimos. Aun si Dios nos perdona. Aun si Dios nos perdona. Ahora, cuando hablamos de la manifestación del pecado en acción, existe una pregunta clara. ¿Qué pasa si yo desconozco lo que hago, que es pecado, y lo cometo? O sea, si yo cometo una acción que es pecado contra Dios, pero desconozco que es pecado, ¿soy responsable del pecado o no soy responsable del pecado? Y menciono esto porque en la religión popular existe una enseñanza que se llama la ignorancia invencible. ¿Qué es la ignorancia invencible? Es una doctrina que argumenta que el desconocimiento involuntario exime a la persona de cualquier culpa o responsabilidad. En otras palabras, si yo cometo pecado y desconozco que es pecado, no puedo ser culpable del mismo. Eso es lo que enseña esta doctrina. Ahora vamos a responder eso con la palabra de Dios. Busquemos Levítico 5, 17. Del 17 al 19. Dice así. Finalmente, esto es Dios dando las órdenes de las ofrendas expiatorias. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas, o sea, aún haciéndolo sin conocer que es pecado, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defectos de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro, que es la ignorancia, que él cometió por ignorancia, y será perdonado. O sea, aún así tenía que presentar una ofrenda. Y el versículo 19 dice, es infracción, y ciertamente declinó contra Jehová. Deliquinó contra Jehová. En otras palabras, la ignorancia del pecado no te exime de las consecuencias del pecado. La ignorancia del pecado no te exime de las consecuencias del pecado. Hebreos 9, 6 al 7 dice, antes de eso, cada ser humano tiene una conciencia. Estamos hablando del hermano César y yo sobre esto. Cada ser humano tiene una conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad que Dios le da al ser humano para conocer lo que Él estableció que es bueno y es malo. Lo que Él estableció, no lo que usted entienda que puede hacer, sino lo que Él estableció que es bueno y es malo. Romanos 2, 12 al 15, primeramente. Romanos 2, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley,
son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Su conciencia acusándoles o defendiéndoles de su razonamiento. Hebreos 9, 6 al 7 dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entrarán los sacerdotes continuamente para cumplir sus oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecerá por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por los pecados de ignorancia del pueblo. Estaba establecido que había que dar, una ofrenda por los pecados de ignorancia del pueblo. No podemos pretender que lo que estableció Dios como pecado, si yo lo desconozco, no es pecado para mí. Lo que Él estableció es lo que es. Ahora, este es un ejemplo del pecado en la acción. También, hermanos, existe el pecado manifestado en la omisión, en lo que no se hace. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo nos enseña que no solo hacer el mal por acción es pecado, sino también no hacer el bien es pecado. Y una de las historias que nos explica claramente este punto lo vemos en Lucas 10 del 25 al 37. Yo le voy a contar la historia para efectos de resumirla. Esta es la historia del buen samaritano. Había un sacerdote, había un hombre que bajaba de Jerusalén, fue atacado y estaba tirado en el camino. Vino un sacerdote, un levita y un samaritano. Vinieron 3 personas. Me llama la atención que Jesús, cuando explica esto, porque esto fue en base a una pregunta de un fariseo para tentar a Jehová, al Señor Jesús. Y el Señor Jesús bien sabiamente puso 3 personas que, si analizamos, 3 personas conocedoras de la ley de Dios, aunque una de ellas, que son los samaritanos, solamente estudiaban la Torá. Los libros de los profetas, ellos no lo estudiaban, solamente estudiaban la ley de Dios, los 5 libros de la ley de Dios. Sabemos la historia: pasó el sacerdote, no le hizo caso. Pasó el levita, conocedor de la ley, tampoco hizo caso. Entonces, ¿quién actuó? El samaritano. El samaritano fue el que actuó. La ley de Dios dice en Levíticos 19:18 que debemos de amar al prójimo. De estas 3 personas, solamente el samaritano cumplió con la ley de Dios. De estas 3 personas conocedoras de la ley de Dios, solamente el samaritano cumplió con la ley de Dios. Entonces, ¿quiénes pecaron por omisión? El sacerdote y el levita. Ahora, ¿qué otros ejemplos de omisión podemos mencionar? Podemos mencionar el no perdonar. Podemos mencionar el no amar a nuestros enemigos. Es una omisión. Y podemos mencionar el no llevar el Evangelio de Cristo. Eso es otra omisión. Y se constituye pecado. En Mateo 25 del 31 al 46, nuestro Señor Jesús resalta la importancia de este tema. Mateo 25 del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En las cárceles y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es un ejemplo de lo que dice Santiago 1:22. Pero sea hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vencemos el pecado? Entre muchos versículos que hay, yo seleccioné algunos solamente. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2:1-2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es el propiciario por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hebreos 4:14-16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Para concluir, voy a concluir con un pensamiento de un pastor de nombre Bob, quien dice, el pecado de todos los pecados es no creer en Cristo. El pecado de todos los pecados es no creer en Cristo. Juan 3:18 nos dice, el que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. La única salvación para el pecado y para vencer el pecado se llama Cristo Jesús. Fuera de Él no podemos hacer. No podemos hacer como Adán, tratar de cubrir nuestros pecados. No podemos hacer como ellos, justificándonos por no reconocer. Porque si el pecado nos lleva a justificarnos, si nos justificamos, nos resta el espacio para poder arrepentirnos. Y si no nos arrepentimos, seremos condenados. Amén.